Cristo es al revés. Cristo es una sola persona, pero tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Bueno, ya en nuestro nuevo local vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas o doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La semana pasada hablamos un poco acerca del plan de redención que Dios tuvo con el hombre, cómo Dios iba a salvarnos, cómo Dios iba a redimirnos, ¿se acuerdan? Y vimos un resumen de todo el Antiguo Testamento súper rápido, pero es impresionante cómo todo se conecta y tiene un mismo mensaje. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? A ver, si se acuerdan, ¿quién me dice? ¿Cuál es el mensaje central del Antiguo Testamento? Cristo Jesús. Exactamente. La simiente de la mujer. Que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y vimos que Jesús, lo podemos ver o se refleja en varios spoilers que nos da Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el arca de Noé, todo el que entre en él no va a recibir el juicio, el castigo de Dios. Era el hijo de Abraham, que todas las naciones van a ser bendecidas por medio de él. El libertador como Moisés o el guerrero como Josué, que liberó a su pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Es el sumo sacerdote que expía nuestros pecados. Él mismo es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Él es el juez justo, no como Sansón, que fue un mal juez, pero él sí es un juez justo, correcto, que da su vida para salvar al pueblo. Él es el Rey, el Hijo de Dios, el Hijo de David, que su reino nunca va a tener fin. Y Él es el Profeta Supremo que nos va a traer finalmente la revelación de Dios. Ahí vemos destellos de Cristo. Pablo nos dice en una de sus cartas que es como un tipo, es un símbolo, es una tipología de Cristo. Es como una sombra. Cuando alguien está lejos, uno ve su sombra y más o menos distingue un poco quién es. Pero cuando se va acercando, la sombra se va aclarando, hasta que finalmente volteamos y lo vemos y decimos, ah, mira, es fulanito. Así fue el antiguo pacto, fue una sombra de Cristo, que poco a poco se fue haciendo cada vez más claro hasta que finalmente llegó. ¿Cómo inicia el Nuevo Testamento? Vamos a Mateo 1:1. Y alguien que lo lea, por favor. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Comienza con las genealogías de Cristo. Ya va, ¿qué? ¿Y por qué? O sea, ¿qué hace esa genealogía allí? Algunos dirán que, bueno, son cosas aburridas y se las saltan, pero no, es fundamental. Por algo el Evangelio comienza con una genealogía. ¿Qué dijo el Señor a la serpiente? De la mujer vendrá uno que aplastará tu cabeza. Ahora, esta simiente es el tema central de todo el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo comienza ¿con qué? Con la simiente, que pasó de Adán, Abraham, David, y ahora finalmente llega. ¿Quién es esta simiente? Nuestro Señor Jesucristo. Y así arranca finalmente el nuevo pacto. Jesús significa Dios salva. Es la palabra Yeshua, que significa Dios salva o la salvación de Dios.
Ya solo con el nombre ya sabemos a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a salvarnos, vino a restaurar el reino perdido del Señor. Y finalmente va a establecer su reino aquí en la tierra. Él es el Cristo, que significa Mesías o ungido. El Rey prometido que finalmente va a salvarnos y a restaurar toda la creación, todas las cosas. Pero antes de seguir viendo quién es nuestro Señor Jesucristo, que ese es el tema de hoy, vamos a ver la persona y la obra de Cristo Jesús. Vamos a ver el por qué Cristo debía venir a rescatarnos. ¿De qué vino a salvarnos Cristo? Porque si no comprendemos esto, no vamos a apreciar a nuestro Salvador. No vamos a atesorar lo que Cristo vino a hacer por nosotros. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿De qué vino a salvarnos nuestro Señor Jesucristo? De Dios. Ajá. De la ira de Dios. De la ira justa. Excelentísimo, muy bien. Bueno, Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios, del juicio, del pecado y de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ya lo vamos a ver. Ahora, aquí surge una pregunta y voy a citar mucho al Catecismo de Heidelberg porque lo hace excelentemente. Dios le manda al hombre a que cumpla los mandamientos, ¿verdad? Mira, no hagas esto, no hagas aquello, pero Dios no es injusto si le pides al hombre que obedezca la ley que él no puede cumplir. O sea, si Dios sabe que el hombre no puede, no es injusto si la mandas a cumplir. No, para nada, porque Dios creó al hombre con la capacidad de obedecerlo. Pero Adán y Eva metieron la pata y perdieron esa capacidad de obedecer la ley. Por lo tanto, no es injusto, todo lo contrario. El ser humano ahora tiene un gran problema, porque Dios demanda que se obedezca su ley, pero él en su corazón no quiere hacerlo, no quiere obedecer al Señor, quiere obedecer sus propios deseos. Ahora, Dios dejará esta rebelión contra él sin castigo. O sea, porque Dios es amor, entonces simplemente va a perdonarnos y ya, y dejar todo así. Pues no, todo lo contrario. Dios está terriblemente airado por nuestro pecado. Como dice Gálatas 3:10, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo el que no obedece la ley es maldito por Dios. Dios detesta el pecado y Dios detesta también al pecador, mis queridos hermanos. Ahora, pero Dios no es misericordioso. Dios no es amor. Sí, claro que sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo y por lo tanto su justicia demanda que el pecado sea condenado. Su justicia demanda que el pecador sea castigado, porque si no, Dios no sería justo, Dios sería un juez injusto. Si un juez deja libre a un criminal, a un violador, a un asesino, sería injusto. El criminal debe pagar su sentencia. Y qué triste que a nosotros nos tocó el máximo castigo y justicia. Porque, fíjense en esto, el tamaño de la ofensa es proporcional al tamaño de la persona ofendida. Si yo golpeo, no sé, a mi hijo en su rostro, es algo malo, ¿no? Pero las consecuencias no van a ser tan terribles que si yo golpeo al presidente de los Estados Unidos. Ahí las consecuencias cambian totalmente. O sea, nos rebelamos contra el santo Dios infinito, eterno. No importa el tamaño del pecado, sino contra quién pecamos. Y como Dios es infinito, como Dios es eterno, como Dios es bueno, santo, justo, puro,
Nuestra ofensa es infinita y debe ser castigada con el máximo castigo de parte de Dios, para que su justicia finalmente sea satisfecha. ¿Cómo se sienten ustedes con la injusticia? Mal. Tienen sed de justicia. Quiere que se castigue al malvado. Quiere que se haga lo correcto, lo justo. ¿Cuánto más Dios no requiere que su sed de justicia sea satisfecha? Y este castigo debe ser tanto en el cuerpo como en el alma que pecaron. Y como es infinito, como es eterno, debe ser pagado eternamente. Y esto es el infierno. Es precisamente por esto que el infierno es infinito, porque hemos pecado contra un Dios infinito. Como dice Nahum 1, versículo 3. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a tener por inocente al pecador. El hombre está bajo la ira y la maldición de Dios, y muy bien merecido. ¡Wow! Aquí ahora entendemos por qué Cristo es una buena noticia, por qué Cristo es el evangelio que se nos había prometido. Porque déjame decirte que tú y yo no podemos pagar esta deuda tan grande que tenemos. De hecho, cada día esta deuda se aumenta cada vez más. Como dice Romanos 2:5, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Cada día vas acumulando pecado sobre ti, y por lo tanto la ira que mereces vas acumulando cada vez más y más y más y más. No puedes pagar esta deuda. No tienes cómo hacerlo porque es una deuda infinita. No puedes satisfacer la justicia de Dios. Ahora nos podemos preguntar, ¿hay otra criatura que pueda pagar esta deuda en mi lugar, como un corderito? Bueno, la respuesta, aunque le suene fuerte, es no. En el antiguo pacto, Dios hizo esto como un símbolo, pero un animal, una criatura creada, no puede pagar esta deuda infinita. Primero, porque Dios no va a castigar a otra mera criatura en lugar del ser humano, porque en Ezequiel 18:20 dice: la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Dios no va a castigar a una persona por el pecado de otra. Y número 2, ninguna simple criatura puede soportar el peso de la ira de Dios contra el pecado. Ningún ser creado puede pagar nuestra deuda. Por lo tanto, no puede ser ni un animal, ni un simple ser humano, ni siquiera un ángel o un arcángel, como quieren decirnos los testigos de Jehová. No puede pagar, es demasiado. A lo mejor puede pagar por su propio pecado, pero por el pecado de miles de personas no puede. No puede hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de Salvador necesitamos? ¿Qué tipo de mediador necesitamos? Número 1, tiene que ser un verdadero hombre. Un hombre justo para que pueda representarnos y ponerse en el lugar de cada uno de nosotros. Porque si nosotros seres humanos pecamos, Dios debe castigar el pecado en un ser humano. Pero, número 2, para que esto realmente funcione, debe ser más poderoso que todas las demás criaturas. Debe ser también verdaderamente Dios. Porque solamente Dios puede pagar una deuda infinita. Porque solamente Dios puede soportar la ira de Dios. Porque solamente Dios puede salvar. La salvación es del Señor. Así que nuestro Señor debía ser totalmente hombre y totalmente Dios. Y aquí entramos al punto A de hoy. Las dos naturalezas de Cristo. Las dos naturalezas de Cristo. Número 1, Cristo tiene una naturaleza humana. Una naturaleza humana.
Ya va, ¿cómo así? Dios se hizo humano. ¿Eso es posible? Bueno, este es el misterio de la encarnación, como se le dice. Es un misterio porque, wow, que Dios bajó del cielo y nació como un bebé. Es algo que se escapa a nuestro entendimiento. Es algo, wow, como el Dios eterno infinito vino a ser un bebé pequeño naciendo en un pesebre. Era necesario que Jesús, su nacimiento fuera virginal, que naciera de una virgen. ¿Por qué? Porque así Jesús iba a seguir siendo Dios. Dios bajó y se encarnó en un vientre, sin intervención humana. Fue el Espíritu Santo quien hizo que el vientre de la Virgen María tuviera a nuestro Señor Jesucristo allí. Entonces Jesús tomó para sí mismo un cuerpo humano, con un alma racional, y fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Así que Jesús es un ser humano, ojo, un ser humano normal, común y corriente. Jesús no tuvo superpoderes o utilizó su deidad como una ventaja. Él vivió su vida como tú y como yo. Una vida normal, un ser humano normal, con sus miedos, con sus preocupaciones, con sus sentimientos, todo normal. Pero a diferencia de nosotros, Jesús no tuvo pecado. Él nunca pecó. Y precisamente por eso demostró su otra naturaleza. Jesús era también 100% Dios. Hebreos 2:14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. El Señor vino a tomar su naturaleza de carne y hueso, para que en su muerte finalmente aplastara la cabeza de la serpiente. Mateo 1:22 y 23. Lo tengo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vino y se encarnó en un cuerpo humano. Un misterio. Glorias a nuestro Señor que vino a salvarnos, que vino a restaurar la creación. Ahora, número 2, Cristo también tiene una naturaleza divina. Cristo también es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad que ya vimos en esa clase. Ahora, como Cristo es Dios, Él es capaz de soportar, por el poder de su divinidad, el peso de la ira de Dios en su humanidad y ganar para nosotros la justicia. La justicia. Él recibe nuestro castigo y nos da de su propia justicia para que podamos ser salvados. Escúchame bien este punto porque es el que más han intentado negar a lo largo de la historia. Solamente Dios puede llevarse la gloria por la salvación. Si le damos gloria a Cristo porque nos salvó, eso sería idolatría si Cristo no fuera Dios. La salvación es del Señor, y si Cristo es el Salvador, Cristo es Dios. Porque solamente Dios puede salvar. Solamente Dios puede ser adorado. Y solamente ante Dios toda rodilla ha de doblarse y confesar que Él es el Señor. Por lo tanto, si Cristo no fuera Dios, fuéramos unos idólatras. Pero vemos que a Cristo se le adora en todo el Nuevo Testamento. Y solamente Dios es el Señor de su pueblo. Este título de Señor, Curios, los judíos lo usan exclusivamente para Dios. Y cuando viene Pablo y dice Cristo es el Señor, el Curios, los judíos se rasgaban. ¿Qué?
Si el Señor solamente es Dios, bueno, Cristo es Dios. Juan 1, del 1 al 3, nos deja claro quién es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, la palabra de Dios. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio, la palabra estaba con Dios y por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. El Verbo estaba con Dios, ahí está, diferente del Padre. Cristo no es el Padre, pero el Verbo era Dios. O sea, ahí vemos la Trinidad. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Versículo 14. Sí. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó. Hizo tienda como en el tabernáculo. Dios vino y descendió y hizo su morada en medio de nosotros. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. De ellos son los patriarcas y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Amén. Ahí vemos sus dos naturalezas. Cristo, según su carne, es descendiente de Abraham y de David, pero según su otra naturaleza, Él es Dios por encima de todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Esto es lo que se conoce como la unión hipostática. Unión hipostática. ¿Qué significará esto? Hipóstasis es como naturaleza, para colocárselo fácil. Es la unión de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Es lo contrario a la Trinidad. Dios es tres personas distintas en un solo ser o en una sola naturaleza. Cristo es al revés. Cristo es una sola persona, una sola. No hay dos Cristos, uno divino y uno humano. No, es una sola persona, pero tiene dos naturalezas, una humana y una divina. ¿Se entiende eso? ¿Cómo demostramos esto? La transfiguración. Cristo se veía como un hombre normal, común y corriente, pero cuando quitó el velo, se reflejó su naturaleza divina y brillaba más que el sol. Los discípulos se quedaron atónitos y se arrodillaron ante él, porque se dieron cuenta quién era. Él les reveló un poco de su naturaleza divina, que habitaba totalmente en él. Colosenses 1, 16, 19. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Sí. Por medio de él y para él. Todo fue creado para Cristo y solamente Dios puede crear. ¿Cómo fue que todo fue creado? Por medio de él. Ahí está, es Dios. Y Dios dice que se complació en habitar totalmente. La plenitud de la deidad está en un cuerpo, que es nuestro Señor Jesucristo. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo, está en Cristo. Colosenses 2, 9. Ahora. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Ahí está.
Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Por eso rechazamos el gnosticismo o el docetismo que dice que Jesús no vino en carne. Era un espíritu flotando por allí que parecía ser un hombre real, pero que no era un hombre real. Rechazamos el arrianismo, que dicen que Jesús fue un hombre normal y que no era Dios, como los testigos de Jehová últimamente lo han dicho. Rechazamos el monofisismo, que dice que la naturaleza humana y divina de Cristo se fusionaron y se mezclaron y es todo una licuadora allí. No, ambas están separadas pero se unen en una sola persona que es Cristo. Y también rechazamos el nestorianismo, que separa totalmente la naturaleza humana de la divina, lo cual también es una herejía. No hay dos Cristos, uno humano y otro divino. No, ambas naturalezas están juntas, pero no revueltas. No se fusionan, no. Y también rechazamos el solo Jesús, que Jesús es el Padre. No, Jesús no es el Padre. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y Cristo fue y continúa siendo Dios y hombre, en sus dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. Ahora Cristo siempre será Dios y hombre en sus dos naturalezas. Y por último vamos a ver el punto B, los oficios de Cristo. ¿Cuáles son los oficios que Cristo ejecuta para salvarnos, para rescatarnos? Número 1, Cristo es profeta. Porque Cristo nos revela por su palabra y por el Espíritu Santo la voluntad de Dios. Él mismo se nos dice que es el Verbo. Él es la palabra. Él es la revelación de Dios que descendió del cielo. Por lo tanto, ¿qué mayor profeta que Él? Que Él mismo es la revelación de Dios. O sea, wow. Número 2. Él es sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Él intercede por nosotros ante Dios. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y no solamente esto, Él no es solamente el sacerdote, sino que Él es también el cordero, el sacrificio. Y Él, con su único sacrificio, con su única ofrenda, ya pagó todos nuestros pecados y nos justificó delante de Dios y sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Gloria a Dios por este sacerdote que vive eternamente y que no tiene que pagar por sus propios pecados, sino que Él paga por el pecado de su pueblo. Y lo hizo una sola vez y para siempre, como lo dice Hebreos 9:14. Y número 3, Cristo es Rey. Es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro Señor. Él nos gobierna, Él nos defiende. Él viene a dominar y conquistar a todos sus enemigos y a nuestros enemigos, el pecado, la muerte y a Satanás. Así que gloria a Dios por nuestro Rey, que nos gobierna, pero que también nos cuida, nos defiende y viene a conquistar en su segunda venida para derrotar a nuestros enemigos. Gloria a Dios por Cristo, hermanos. Debemos ser una iglesia cristocéntrica, centrada en nuestro Señor Jesucristo, porque Dios lo envió para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Pero quiero concluir con el credo niceno, que es aproximadamente del siglo IV después de Cristo, súper antiguo, pero es hermoso. Creo en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo único de Dios. Cristo es el único Hijo de Dios, realmente.
Porque nosotros somos adoptados. Que quede bien claro eso, somos adoptados. Cristo es el único que tiene la divinidad del Padre. Cristo es engendrado del Padre antes de todos los siglos. Significa que proviene del Padre, pero no es creado por el Padre, ojo. Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado del Padre, mas no creado, de la misma naturaleza o esencia del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María siendo virgen, y se hizo un hombre, y por nuestra culpa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar tanto a los vivos como a los muertos, y su reino nunca tendrá fin. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido. Gloria a aquel que va a regresar. Hermanos, Cristo debe ser nuestro todo. Cristo es el mayor regalo, la mayor dádiva que el Padre nos ha dado. Cristo es todo. Y si Cristo no es todo para ti, entonces no es nada. Cristo merece todo nuestro amor, todo nuestro respeto, todas nuestras obediencias. Cristo merece todo lo que tienes en tu vida. Amén.